Hola, mi nombre es Gail y hoy queremos arrancar dando las gracias a quienes nos acompañan desde el primer episodio: Titi Brunetti, Giovanni Crapuzzi, Ninosca Bolívar, entre otros. Así también a quienes se sumaron en las últimas semanas y nos hicieron llegar sus mensajes: Daniela Daza, Cookie Jaldín. Gracias, ustedes hacen que el podcast valga la alegría. Hola Estela, ¿cuál es el tema de hoy? Sean todos bienvenidos a otro episodio de Darnos Permiso. Hoy nos vamos a dar permiso a reconciliarnos con nuestros talentos. Los talentos son patrones de pensamientos, sentimientos o comportamientos que se repiten naturalmente. Son las habilidades innatas y naturales que se pueden aplicar de forma productiva. Para convertir esos talentos en fortalezas, debes invertir en ellos, utilizarlos y agregarles conocimientos y habilidades. Cuando nos reconciliemos con nuestros talentos, nos daremos cuenta que solo nosotros podemos ofrecer tal o cual habilidad de la forma como lo hacemos, que nadie más podrá hacerlo, puesto que somos únicos e irrepetibles. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás respuestas o aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Creamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas. Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Para hablar de este tema, invitamos con quien nosotras nos entrenamos y con quien tuvimos el gran placer de trabajar y reconciliarnos con nuestros talentos. Ella es Laila Fuenmayor, coach de fortalezas certificada por Gallup, comunicadora social, promotora del bienestar. A través del reconocimiento del talento natural de cada persona, los acompaña a descubrir cómo integrarse a los equipos desde aquello en lo que son naturalmente buenos, su sello. Su lema: brilla siendo tú. Hola, qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Muy honrada de estar aquí con además mis coaches estrella, que además, como yo les dije, yo me las he hecho con ustedes porque ustedes han sido para mí un ejemplo muy interesante de lo que es complementarse desde talentos. Gracias, Laila, por acompañarnos este día. Estamos demasiado felices de tenerte aquí, como una vez lo anunciamos en un live. Ya van a entender de qué hablamos, qué son los talentos, cómo hacerlos fortalezas y bueno, todo para lo que somos buenos, porque todos somos buenos en algo. Entonces, y a veces nos sale tan fácil que no lo consideramos un talento. ¿Qué nos dices a eso, Laila? Sí, efectivamente, esto es algo que pasa muchísimo. Me pasa, bueno, de hecho me pasó a mí. O sea, voy a empezar por mi experiencia. Cuando yo descubrí mis talentos, yo como que leí eso y lo primero que dije fue, o sea, mi primer tema se llama maximizador. Maximizador es ese instinto que yo tengo de siempre ver cómo puedo mejorar lo que ya está hecho. O sea, eso es algo como muy natural en mí. Y entonces cuando me dicen que tu primer talento es maximizador y me empiezan a leer la descripción, yo digo, ya va, y no se supone que todo el mundo tiene que hacer que lo bueno se haga mejor. O sea, no se supone que esto es lo normal y que todo el mundo tiene que hacerlo así. Y estaba una amiga muy querida a mi lado y me dice, bueno, esa eres tú, que eres así, pero yo con que quede suficientemente bien hecho, ya para mí es suficiente. No soy tan obsesiva, y lo voy a poner entre comillas, porque no me lo dijo en mal tono, sino que no soy como tan apasionada como tú en eso. Mi segundo tema de talento se llama idear, que es lo que me hace ser una persona sumamente creativa. Yo tengo, o sea, yo considero que mi cerebro es como una especie de cotufera. En Venezuela, una cotufa es lo mismo que, bueno, en Estados Unidos, popcorn, palomitas, crispetas. Entonces, Una imagínense una pipoca. máquina. ¿Cómo? En Pipoca Bolivia, para pipoca. nosotros. Ajá, pipoca. Entonces, y la cotufera se llamaría pipoquera.
Tipoquera. Ok, Sí. entonces imagínate, en Venezuela se le llama cotufera, pero una pipoquera o cualquier máquina de estas que haga estas popcorns, eso es mi cerebro. Y cada una de esas palomitas es una idea saliendo de mi cabeza. Así de rápido yo produzco ideas. Y es algo que a mí me asombra de mí misma ahora, porque antes me parecía que cualquiera podía hacer eso que yo sé hacer. Y me pasó que empecé a decir, wow, o sea, esto que es lo que se me hace fácil es realmente lo que me hace especial. O sea, no es entonces que yo tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano por ser, y entonces aquí me voy a ir a lo que definitivamente en mi reporte de Gallup está de último, enfocada, logradora. O sea, yo, por ejemplo, siempre lo digo, yo tengo una lista de tareas, yo hago una lista de tareas y de esa lista yo hago exactamente todo lo que no está en esa lista. No sé cómo lo hago, pero lo hago así. Perdónenme todas las personas que son muy disciplinadas con su lista de tareas, si me están escuchando, discúlpenme, quisiera hacerlo diferente, la verdad no me sale. Lo intenté por muchos años de mi vida porque pensaba que si yo lograba eso, yo iba a ser exitosa. De hecho, yo veía mucha gente que siempre decía, yo, mi éxito está orientado, que yo no me acuesto hasta que yo no termino mis tareas y yo no, y yo decía, wow, el día que yo logre eso. Ya me reconcilié con la idea de que eso, ese no es mi camino al éxito. Y mi camino al éxito sí es llevar lo bueno mejor, sí es dar cada vez más y mejores ideas, sí es ponerle alegría a todo lo que yo sé hacer, sí es ser, digamos, una persona sociable, romper corazones de las personas, si es dar el primer paso y decir yo quiero hacerlo, o sea, es otras cosas. Y además, la buena noticia, esto es lo que yo siempre le digo a la gente, la buena noticia es que además esto es lo que se me hace fácil y además lo puedo mantener el 100% de las veces. Dios mío, o sea, ¿cómo yo decía, cómo yo no sabía que esto existía? O sea, tanto tiempo juzgándome y maltratándome, latigándome, y sonará dramático, pero se lo juro, no lo es. Muchas veces tratando de ser alguien diferente a quien yo era, y hoy en día digo, wow, qué equivocada estaba. Y ojo, eso fue lo que nos enseñaron a nosotros, nuestros padres, nuestra sociedad, la iglesia, muchas cosas. Es como que tienes que arreglar lo que está mal contigo, porque entonces eres demasiado dispersa. Esas eran etiquetas que me ponían a mí de pequeña. ¿Y de dónde viene esa dispersión? Justamente de mi creatividad. Si yo no fuese tan creativa, o sea, no puedo ser enfocada y creativa al mismo tiempo. Por lo menos en mi mundo eso no es una posibilidad. Quizás haya alguna persona en el mundo que lo sea, no lo niego. Pero en mi caso es como que pasa de repente, no sé, un ave volando por mi ventana y yo empiezo a pensar una cosa, voy para la otra y de repente se me ocurre aquella idea mágica de cómo voy entonces a sacar la nueva publicidad que voy a hacer, que entonces es para que tú vueles y entonces con los talentos, qué sé yo. Y eso me viene gracias a mi dispersión. Y eso ha sido lo bonito de reconciliarme, que es decir, no quiero ser más enfocada porque no lo puedo sostener. Sí puedo sostener ser una persona 100% creativa. Ahí, Laila, si te recuerdas cuando vimos mis talentos, mi segundo talento es responsabilidad. Y yo te decía, ¿cómo puede ser un talento, algo que, mi superpoder, algo que me destaque, si para el mundo corporativo es algo básico, es más o menos como tener un título profesional para que te puedan contratar y sumado tiene que ir responsabilidad. Y ahí también me di cuenta de que no todo el mundo es responsable. Y y quizás es algo como requisito básico, pero no todo mundo lo tiene natural. Y yo decía, tengo que ser más extrovertida, buscar talentos que no los tengo naturalmente y creía que tenía que desarrollar esos talentos para lograr el éxito o lograr mis metas, lograr lo que yo me proponga. Para mí, cuando conocí de que puedo agarrarme de mis talentos para lograr lo que yo quiera, fue sumamente aliviador, ¿no? O sea, puedo ser yo y lograr lo que quiero. Exactamente. Y esa es la idea. O sea, yo siento que es como una especie de liberación, reconciliación. O sea, hay demasiadas palabras tan bonitas alrededor de esta filosofía. Por ejemplo, con el caso de responsabilidad, efectivamente, para un trabajo todo el mundo te dice tienes que ser responsable. Y sí, hay gente a la que se le da más natural.
Y de hecho recuerdo que una de las cosas que te decía es, cuando tú eres talentoso en responsabilidad, eres de esa gente muy talentosa, que no lo tengo yo, que tiene listas de tareas, listas en su mente, listas más de la lista. Terminé esto, lo voy a poner en mi lista y lo voy a tachar. Y entonces amo las listas que yo tacho y tachar la lista y el logro y la cosa. Eso no me pasa. Ya entendí que no me pasa. Al mismo tiempo, cuando hablamos de una persona que es muy talentosa en responsabilidad y está en su área, digamos, más hacia fortaleza, porque talento no es igual a fortaleza. O sea, todos tenemos talento y cuando lo vamos desarrollando, eso se va convirtiendo en fortaleza. No quiero entrar en ese tema ahorita porque me imagino que ya va a salir más adelante, pero quería hacer ese paréntesis. Em, Cuando tú tienes ese talento desarrollado hacia fortaleza y entonces eres muy talentoso y tienes esa fortaleza de la responsabilidad, te conviertes en alguien de referencia porque siempre lo que te entreguen a ti se va a cumplir. Y tú no vas a descansar y tú no vas a dar, o sea, no, o sea, se puede caer el mundo, pero tú siempre vas a cumplir. Y eso es algo que, bueno, por lo menos yo siempre quisiera tener cerca. Así como siempre quisiera tener una persona creativa, así como siempre quisiera tener alguien que sea lo bueno llevar mejor, así como quisiera que alguien siempre mirara al pasado, o sea, quisiera todos, solo que en este caso ese superpoder, eso que te hace diferente es justamente que eres una persona confiable. Entonces, qué bonito, porque no es solamente cumplir por cumplir, es porque además te sale innato y además lo puedes mantener el 100% de las veces. Eso es lo que yo digo. Eso es lo mejor que tiene una fortaleza, que la puedes mantener el 100% de las veces. No como cuando estás trabajando desde lo que no eres, que es lo que yo llamo el efecto dieta en enero. ¿Cuánto te ha durado a ti una dieta? ¿3 días, 5 días, 9 días? A mí me pasa con el ejercicio, lo confieso aquí. Yo cuando Gail me contaba que ella hacía CrossFit y una cosa, yo decía, Jesús de Nazaret, o sea, yo la escuchaba y yo decía, Dios mío bendito, me quiero morir. Lo juro, porque es que yo, eso es algo que yo no he logrado mantener, me cuesta muchísimo, no es como lo mejor que tú puedes ver en mí. Me aburro, no lo mantengo. Y yo me imagino que exactamente eso es lo mismo que les pasa a las personas que dicen, oye, por ejemplo, como yo les decía, quiero ser logradora o quiero ser enfocada, quiero que las cosas no se me pasen, quiero cumplir mi lista de tareas y de verdad lo hacía con ilusión y ponía tanto esfuerzo y yo decía, wow, el esfuerzo que le pongo no responde al resultado que yo estoy teniendo. Yo no estoy siendo alguien que marca una diferencia, porque además como buena maximizadora, a mí no me gusta un desempeño promedio, no, no, no. A mí me gusta que las cosas sean, o sea, más allá de los límites, o sea, y por supuesto empiezo por mí. Entonces, claro, tanto esfuerzo para lograr un desempeño promedio, nada, por supuesto no lo podía mantener. Sí, bien, me encanta que rescatemos todo el episodio y me encantó como lo dijiste, Laila, de que enfocarnos para lo que somos buenos y no equivocarnos y caer en el, ay, todo lo que no soy y sufrir con eso, porque es un sufrimiento. Y quiero también llevarlo así bien, bien a nivel básico, porque, por ejemplo, yo estudié psicología, que he ido a miles de talleres, miles de cursos y no sé qué, y mentores y terapeutas, y la verdad que no sé cuánta plata he gastado en eso, pero hasta que yo no te conocí, Laila, yo no sabía ni tenía una idea clara de realmente qué eran los talentos y de qué función tenían a mi vida y que lo podía hacer fortaleza. Entonces, quiero que nos expliques para la gente que primera vez en la vida, como yo, que fue hace unos meses atrás desde que te conocí, ¿cómo empieza esto? O sea, explícanos desde lo más básico, ¿cómo es que Gail y yo sabemos de estos 34 talentos que, o sea, explícanos para alguien que nos estás hablando, no sé, de una explicación de la NASA, algo que nunca hemos escuchado, para que realmente la gente entienda el valor y la reconciliación que tenemos que hacer con nuestros talentos y lo bien y positivo que va a ser para nuestra vida y dejar de sufrir por algo que Dios sí nos dio cosas muy buenas, solo que hay que reconciliarse con eso. Entonces, ¿cómo empezamos desde cero, Laila? ¿Cómo un ser humano así que no tiene idea de esto? Bueno, lo primero voy a empezar un poquito, una breve reseña histórica, por así decirlo. Toda esta filosofía desde el Gallup viene de un señor que se llama Donald Clifton, que es considerado el padre de la psicología basada en fortalezas.
Ese señor es un genio. O sea, de verdad que yo, o sea, respeto y admiración infinita. Este señor, cuando regresó de la guerra, o sea, él empezó a notar y o sea, como a ver, pues que él quería ver lo que estaba bien con la gente. Y entonces él empieza a buscar literatura y entonces consigue con la rama de la psicología justamente Estela y él dice, la psicología estudia todo lo que está mal con la gente. Entonces, cuando tengo un trauma, el complejo de Edipo, o sea, es todo lo que está mal. Hay que corregir esto, esto no funciona así, no sé qué, no sé qué, vamos a llevarlo a terapia porque esto no está bien con esta persona. Entonces, todo era como reparar. Y entonces él decía, chévere, vamos a reparar y dónde está lo que está bien con la gente. Entonces, eso es algo como que le empieza a despertar curiosidad. Obviamente había eh, literatura prácticamente nula en este aspecto y el Señor empieza a decir, ok, hay que trabajar en lo que está bien con las personas. Y de ahí viene una frase muy icónica de él que dice, ¿qué pasaría si en lugar de estudiar lo que está mal con las personas, comenzáramos a ver lo que está bien en ellas? Lo cual evidentemente al día de hoy en el pleno 2021 hay gente que no puede, o sea, no puede procesar esta información. Y dice, o sea, siempre hay que ver lo que está mal, porque solo cuando tú corrijas tus debilidades es que tú vas a poder ser exitoso. Y Donald Clifton dice, corregir tus debilidades puede que prevenga tu fracaso, pero nunca te va a llevar al éxito. Al éxito realmente lo que te va a llevar es potenciar tus talentos hasta convertirlos en fortaleza. De esto, obviamente, rompe muchísimos paradigmas de nuestra sociedad. Como les decía anteriormente, venimos de una sociedad donde siempre tenemos que arreglar lo que está mal con nosotros. Entonces, estas etiquetas, el niño es muy disperso o el niño es muy orgulloso, es muy voluntario, o sea, siempre como con lo que está mal. Y eso hay que arreglarlo porque tenemos como esta idea absurda de que tenemos que ser perfectos en todo. O sea, juro. Entonces tengo que ser, y si lo vemos en materias escolares, tengo que ser bueno en inglés, tengo que ser bueno en matemáticas, que tengo que ser bueno en biología, tengo que ser bueno en esto, en ciencias, en sociales, en historia, en literatura, en todo. Tienes que ser bueno en todo. Y la verdad es que, ojo, la nota es simplemente un indicador, pero realmente nos gustan tanto todas las materias. Obviamente no. Entonces, de repente yo pudiera tener 20 líneas, sí, bueno, 20 en Venezuela es como la máxima calificación, pero yo pudiera tener la máxima calificación en cualquier materia. Ahora bien, realmente voy a tener como esa tendencia a ser el mejor en todo. De hecho, les puedo decir que he observado inclusive que para las personas que son buenas en todo, y lo voy a poner entre comillas, es más difícil escoger una carrera universitaria que cuando eres mejor en una de las cosas que en todas. De hecho, a mi esposo le pasaba mucho. Él decía, yo siento que soy bueno en muchas cosas, entonces pudiera ser deportista, pudiera ser, no sé, médico, pudiera ser ingeniero, pudiera ser, porque todas me gustan, ¿no? Entonces, bueno, y entonces este señor, regresando a la filosofía, ese señor empieza a darse cuenta y empieza a buscar y dice, ok, déjame ver ahora qué es lo que está bien con la gente. Entonces él dice, ¿por qué hay una gente que es exitosa y otra que no lo logra? ¿Qué hay en la gente exitosa? Entonces normalmente ustedes pensarían, bueno, seguramente esa es la gente que fue a las mejores universidades. O de repente pensarían, no, seguro esa es la gente que es una persona que sabe planificar muy bien el futuro y diseña unos planes impecables a los que se ciñe, pero perfectamente. Otros pensarán, no, seguro que esta es una persona que tiene mucho networking y sabe, y así les puedo dar mil razones. Yo siempre pongo el cuento del club de las 5 de la mañana, porque yo no soy de ese club, y aún así me considero exitosa. Y así les pudiera sacar muchísimos ejemplos. Y la verdad es que, aunque él buscó, no solamente por decirles en gerente, él buscó gerentes, él buscó políticos, él buscó cualquier perfil que ustedes se puedan imaginar, maestras, o sea, cualquier rol, ¿sí? Y lo único que pudo descubrir en común de estas personas que se consideraban exitosas y con exitosas en este estudio, lo que significaba eran personas de referencia. Esas personas lo único que tenían en común era que hacían lo que sabían hacer desde lo mejor, aquello en lo que eran mejores estas personas. Y entonces eso fue como un boom, una revelación, wow, o sea, esta gente sabe
intuitivamente cuál es su mejor manera de hacer las cosas. Entonces, esto es tan poderoso que fíjense, ellos empiezan a descubrir o sea, ellos empiezan a diferenciar la mentalidad tradicional de corregir debilidades versus la mentalidad basada en fortalezas. La mentalidad o el enfoque convencional del desarrollo personal, esto lo conocemos todas las personas. Por ejemplo, cuando estamos en el mundo corporativo, nos hacen una evaluación de desempeño, nos dicen estas son las cosas que tú tienes buenas, gracias, que las ignoramos, no sirven para nada. Y estas son las cosas en las que tú tienes que mejorar. Tienes que mejorar el liderazgo, tienes que mejorar, póngale usted lo que usted quiera, con lo que usted se identifique. Entonces, eso nosotros lo vamos a mandar a un curso para que usted mejore eso y entonces pueda ser un profesional más integral. Esa es, yo creo que ese es el día a día de una empresa normal. Entonces, imagínense que ustedes, sus evaluaciones de desempeño fueran: sabemos que tienes este problema, por ejemplo, de liderazgo, y nos encanta esto maravilloso que tú tienes. ¿Y cómo hacemos para potenciar aún más esto bueno que tú tienes? De manera que esto te ayude a que esto que te está pasando, por ejemplo, de liderazgo sobre la gente o de tu comunicación no asertiva, se convierta en algo que tú puedas manejar desde lo que sí sabes hacer. O sea, eso sería, o sea, imagínense un mundo así. Yo digo, wow, nos reconciliaríamos tanto porque no nos daríamos tan duro por lo que no tenemos, sino que al contrario diríamos, ok, yo soy un gran planificador y yo desde mi planificación voy a incrementar el liderazgo, porque yo me voy a dedicar a enseñar a las personas, no sé, estoy poniendo un ejemplo, o sea, puede ser cualquier cosa, pero qué bonito sería en lugar de decir, esto es lo que está mal contigo. Entonces, una de las cosas que dice la mentalidad tradicional es que la mayoría de los comportamientos, si no es que todos los comportamientos se pueden aprender. Por ejemplo, uno de los temas de Gallup es la empatía. Entonces, empatía, para ponerlo en palabras de Gallup, es esa capacidad de entender el mundo de la otra persona al punto de que tú puedes, es como que si tú te pudieras meter dentro de esa persona y poder sentir lo mismo que ella siente y a veces hasta te anticipas a lo que esa persona va a preguntar o va a sentir porque ya tú lo puedes sentir. Entonces, imagínense ustedes que yo dijera, ese es mi tema número 33. O sea, yo no tengo eso. Por más que yo quisiera, como digo yo tendría que volver a nacer para yo ser una persona empática. El mío está Aún por así, el 28, creo. sí, a mí no me se me dio tampoco. Y, ojo, y admiro muchísimo a las personas que son talentosas en empatía, porque todas mis amigas que son súper talentosas en ese tema, siempre me han hecho sentir muy querida, muy aceptada, muy escuchada, y eso es algo que para mí no tiene valor, no tiene precio, perdón, en el universo entero. Entonces, bueno, imagínense que yo dijera, Gail, tú que lo tienes de 28, si te esfuerzas mucho, tú lo vas a poder llevar al número 12, y luego al número 10, y luego al número 7, y luego al número 4, y luego al número 1. Tú puedes ser tan empática como tú quieras ser. Entonces, volvemos a lo que les relataba al principio. Trato y trato y trato de tener ese instinto que no se me da naturalmente. ¿Y qué termina pasando? Termino dudando de mí misma, termino pensando que hay algo que está mal conmigo, que otras personas van a tener el éxito que yo nunca voy a poder lograr, y así sucesivamente. La filosofía basada en fortalezas dice exactamente lo contrario. Le dice, usted no va a poder aprender todos los comportamientos, pero sí puede ser el mejor en un rol, es decir, mamá, por ejemplo, para no volver a poner gerente. Yo puedo ser una mamá muy exitosa con mi manera particular de ejercer mi maternidad, que será distinta a las de ustedes y a las de todas las mamás del mundo. Lo que pasa es que estamos acostumbradas a que las mamás lo hacen de una manera determinada y así es como lo tienen que hacer todas las mamás. Nuevamente, regresamos a esa mentalidad tradicional donde todos tenemos que hacer las cosas de la misma manera. Y no, al final es el resultado, lo que yo puedo decir, mira, por ejemplo, que los niños sean amados, que los niños aprendan a manejar sus emociones, no sé, póngale usted el objetivo que usted quiera, pero yo lo puedo hacer mirando al pasado, yo lo puedo hacer haciéndolo sentir a gusto, yo lo puedo hacer buscando que lo bueno sea mejor, yo lo puedo hacer de muchas maneras. Y lo importante es que al final se cumpla el objetivo, pero mi manera única es la que me va a permitir que yo la pueda mantener el 100% de las veces. Laila, y bueno, primero quisiera, ya que entraste a esto de la maternidad y cómo vas a educar al niño, cómo vas a lograr ese resultado,
a mí me pareció sumamente importante. De hecho, te comenté, yo les regalé a mi pareja el test de talento porque me parecía sumamente importante conocer cuáles son sus talentos naturales, porque pasa de que lo que te sale tan fácil a ti, uno piensa que le debería salir fácil a todo mundo. Y es ahí cuando uno comienza a chocar con las personas, a exigir cosas que si uno conociera cuáles son sus talentos innatos, sabrías que no les podés exigir porque él no te ofrece A, te ofrece Z. Y Z es lo que a vos te complementa o es lo que vos no tenés y es lo que a vos te cuesta. Entonces, eh, y bueno, lo hemos trabajado con Estela, esto de la complementariedad. Tuvimos nuestra sesión donde pudimos ver nuestros cuadrantes, cómo nos complementamos y demás. Si podemos hablar un poquito de lo importante que es conocer, o sea, uno conocer en qué sos bueno, en qué aportás, cuáles son tus superpoderes, pero la importancia también de conocer de tu pareja, de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo. Fíjate, hay algo súper interesante. Lo primero es que el talento es el filtro a través del cual yo veo al mundo y eso está muy en concordancia con lo primero que yo les decía. O sea, es algo tan natural en ti que ni siquiera te das cuenta de que eso te hace especial, ¿ok? Porque por naturaleza no estamos como demasiado pendientes de qué es lo que está bien con nosotros. Eso en primer lugar. Entonces, en segundo lugar, como es muy fácil para mí, me llego a hacer a la idea de que todo, para todo el mundo es tan fácil como es para mí. Entonces, así como para mí lo bueno se puede hacer mejor, y entonces empiezo a no entender cómo la gente no da el todo por el todo. Así, entonces yo no puedo entender por qué la gente no puede ser tan creativa como soy yo. O por qué la gente, por ejemplo, y lo voy a poner al contrario, yo soy sociable, social es un tema de talento que te hace ser una persona extrovertida, que rompe corazas de personas. Digamos que lo opuesto, y lo voy a poner entre comillas, esas personas que son tímidas, que son muy digamos, equivocadamente etiquetadas como personas odiosas, o por lo menos así le decimos en Venezuela. O sea, cuando alguien es como retraído, entonces odioso, antipático. Entonces yo pudiera decir con mucha facilidad de mi filtro de talento es que como para mí es fácil conversar con un extraño en una fila del supermercado, me encanta ganarme a la gente porque siempre hay muchas personas por conocer en el mundo y eso me parece súper divertido. Entonces yo vengo y etiqueto al del lado porque entonces tú eres un odioso porque para ti no se te da tan natural y cómo es posible que tú no quieras saludar al extraño si yo lo estoy haciendo. Y mira qué fácil es. Claro, es fácil para mí, no necesariamente lo es para ti. Y eso es algo que empezamos, por lo menos yo, y eso es algo en lo que hago muchísimo hincapié en mis sesiones y en los talleres, es justamente eso. Ese es mi filtro a través del cual veo el mundo. No necesariamente es tu filtro, ni es el de Estela, ni es el del lado, ni es el... Puede que sí coincidan algunas cosas, al mismo tiempo puede que no. Entonces, qué interesante empezar a mirar con mayor respeto y con mayor curiosidad qué tiene el otro para dar. Y de esa curiosidad es que se desprende siempre naturalmente, yo quiero ver el de mi pareja, yo quiero ver el de mis hijos, yo quiero ver el de mis padres, quiero ver el de mis hermanos, porque entonces, oye, y ahí empiezan a decir, ahí empiezan los aha moments. Con razón esta persona es tan, por lo general yo siempre les digo, cuidado con etiquetar porque ahí se nos, con razón es tan odioso. Oye, con razón es tan, o sea, con razón le cuesta tanto iniciar una conversación. Entonces ahora yo entiendo que eso es lo que yo aporto al equipo. Y por eso es que a mí la parte que más me apasiona de talentos no es la introspectiva, que, ojo, es indispensable. A mí me encanta es el liderazgo. O sea, cuando tú empiezas a mirar el mundo distinto y tú dices, ajá, o sea, ahora hay una cantidad impresionante de gente que tiene superpoderes diferentes a los míos. Entonces, ¿cómo empezamos a juntarnos todos? ¿Cómo empezamos a complementarnos aquí? ¿Qué tienes tú para dar? ¿Qué tengo yo para dar? ¿Cómo eso nos hace un equipo poderoso? En las parejas esto se ve muchísimo, en los hermanos. Bueno, ustedes son unas hermanas bien particulares y ustedes yo siempre las pongo de ejemplo porque ustedes son una excepción y a mí me encantan las excepciones de la regla como buena talentosa en idear, porque por lo general los hermanos tienen muchos temas en común, porque han sido criados en la misma familia y tienen de hecho, hay unas teorías que indican que eso casi que viene en el ADN.
en esta familia todos son talentosos en deliberativo. En esta familia, y es como muy común. De hecho, yo he tenido varios paquetes, por así decirlo, con hermanos, y es más bien, o sea, la regla es como que ellos sean con talentos similares. Nunca los 10, nunca, o sea, pero sí por lo menos 4, 5, pueden ser hasta 6, a veces un poco más. En común, de repente no entre los primeros 10, pero sí entre los primeros 12 o 13. En el caso de ustedes, solo tienen un dominante en común, uno solo. Y eso a mí me parece fascinante, porque eso a ustedes las hace ser tan complementarias. Y por eso es que este podcast existe, porque cada una supo distribuirse esos roles de una manera impecable. De hecho, recuerdo cuando tú me lo dijiste, Gail, me dijiste, yo quiero hacer un podcast y lo quiero hacer conmigo. Y yo nunca jamás me imaginé que, o sea, era como, yo decía, esto es como un Dream Team. ¿Cómo no? Es un Dream Team. O sea, porque tú eres tan como de la ejecución y la parte estratégica y entonces la están como de las relaciones y la influencia, entonces se complementan súper bien. Y eso cuando ustedes lo entienden, en lugar de decir qué fastidio con mi hermana, con mi esposo, aquí puedes pensar la persona que tú quieras, qué fastidio que él siempre es tan, una de las cosas que aprendemos en talento es no te lo tomes personal. Esa persona no te está queriendo fastidiar, es simplemente su manera de ver el mundo, es simplemente su aporte, es lo que tiene para dar. ¿Qué tienes tú para dar? Entonces empiezas a decir, entonces como ella es tan sociable, entonces ella es la persona que puede contactar a las personas nuevas, a los invitados. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo? Oye, yo soy quizás más disciplinada, entonces yo puedo garantizar que toda la fecha que coordinemos a la hora tal, siempre esté el podcast al aire. Entonces, qué maravilla. O sea, ya no nos empezamos a ver desde lo que no tenemos. Porque probablemente, vuelvo a lo mismo, yo desde mi filtro veo lo que tú no tienes, que es lo que yo sí tengo, y te tildo y te te Etiqueta. tildo y te etiqueto. Gracias. En cambio, cuando miro hacia la mentalidad de fortalezas, empiezo a decir, mira cómo me complementas tú. Entonces empiezas a buscar cosas diferentes. Porque sí es muy normal que cuando buscamos personas para hacer equipo, tendemos a atraer a personas que se parezcan a nosotros. ¿Y qué tiene eso? Es muy bueno, obviamente, es natural, células espejo, no quiero entrar en esas teorías profundas. Al mismo tiempo, no necesariamente la persona que se parezca a mí, o sea, por ejemplo, si somos dos ejecutoras, no necesariamente vamos a ser el equipo más eficiente. ¿Por qué? Porque no nos estamos complementando, solamente nos parecemos. Entonces la vamos a pasar muy bien, nos vamos a divertir mucho, pero no necesariamente el proyecto va a dar el mejor resultado. Ahora bien, cuando somos complementarias, el proyecto tiene mucha más promesa de ser muy bueno y es probable que el engranaje tenga sus desafíos porque, bueno, obviamente, cada quien está trabajando desde lo mejor que sabe. Aún así, pues bueno, desde la comunicación efectiva y asertiva siempre se puede lograr. Y eso es lo bonito del proyecto. Sí, totalmente de acuerdo. De verdad que este podcast está funcionando gracias a eso. Por incluso nosotras sin saberlo, tal vez, de que no nos hayamos reconciliado con nuestros talentos y no hayamos sabido la maravillosa complementariedad que nosotras tenemos, haya sido mucho más difícil. De verdad que siempre agradezco haber tenido el coaching con vos, porque realmente fue sacarnos la venda de los ojos, ¿no? Porque dejé de compararme con Gail, Gail se dejó de compararse conmigo, porque, y ese fue o sea, el problema número uno fue, Estela, no puedo creer que sea tan difícil que no hagas lo que dijiste que ibas a hacer. Ella hablando desde su disciplina, de su responsabilidad, y yo, mira, mi responsabilidad lo tengo en número, no sé, ni siquiera lo encuentro. Tengo aquí la lista y ni siquiera la encuentro. Entonces, el haber entendido, y eso quiero que realmente la audiencia capte de este maravilloso episodio, de que dejemos de compararnos con el otro, porque mayormente uno tiende a compararse con la gente que tiene cerca, ¿no? Con tu pareja, con tu hermano, con tu... Porque obviamente si yo me comparo y me molesta que no soy tan disciplinada como Gail, yo viví molesta con eso mucho tiempo porque yo me comparaba con ella, hasta que descubrí ok, está bien,
pero tenés esto otro que te hace especial, que te hace única, que te hace, no sé, que si yo ese talento lo trabajo, lo hago fortaleza, voy a llegar a mi éxito, ¿no? Voy a llegar a lo que considero éxito para mí en mi rubro, en mi carrera, algo que no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que Gail hace o está enfocada. Eso me parece sumamente genial, dejar de compararnos con las demás personas y también ver de que el otro tiene sus propios talentos y decir, y eso, no etiquetar de, ay, con razón tal cosa, sino, es que esa persona tiene ese talento, entonces, desde una vista de respeto, decir, ok, Dios lo mandó al mundo así y está maravilloso, y respetarnos unos a otros, porque el hecho de que yo no tenga una cosa no significa que está mal, porque sí tengo otras que posiblemente el que me está acusando no los tiene, entonces, que podamos ver esa diversidad humana, esa riqueza humana de que si todos, bueno, en un mundo feliz como Disney, todos nos integremos y seamos felices, de verdad que el mundo funcionaría mucho mejor a la hora de hacer cualquier cosa, desde el junte, el churrasco en la casa de Juanito, hasta la empresa y la compañía, o sea, de verdad que todo fuera mucho más exitoso porque nos fuéramos, ocuparíamos unas tareas, ok, yo soy buena en esto, yo llamo a todos los amigos, yo soy inclusiva, no, tranquila, que el nuevo lo integro yo. Entonces, de verdad que el mundo entero funcionaría mejor y tendríamos mejores relaciones interpersonales también. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo de los superhéroes. Yo digo, o sea, imagínense, por ejemplo, no sé, en Marvel, en DC Comics, el que más les guste, anime, whatever. Voy a poner el ejemplo de Marvel porque es el que está más relacionado en mi casa. Pero imagínense, por ejemplo, ustedes un Hulk o, por ejemplo, un Capitán América. No, yo quisiera que Capitán América fuera más agresivo o quisiera que, quisiera que Iron Man fuera más humilde. Entonces, si Iron Man es más humilde, tendría menos autoconfianza y esa autoconfianza es lo que lo hace especial. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido en este camino es que uno, al superhéroe, por lo menos yo no le digo, Hulk, no quiero que sea, quiero que seas más inteligente emocionalmente, porque de hecho se pasó en Endgame y para mí eso fue una decepción total. Disculpen todos, comentario impopular, pero ya a mí ese Hulk no me gusta. A mí me encanta el Hulk, que es fuerte, porque eso era lo que lo hacía luchar contra los otros y entonces era lo que lo hacía especial, esa fuerza extraordinariamente bruta. Y a cada uno de los superhéroes tiene un algo que los hace especial. Entonces, de eso se trata también entender la filosofía de talentos. Y en el caso de ustedes dos, que ya lo sacaste tú a colación, el compararse. Entonces, yo quería ser como Estela, yo quería ser como Gail, entonces, oye, me hubiese gustado que yo fuera más esto que no tenía. Al mismo tiempo, les pregunto, ¿ustedes estarían dispuestas a sacrificar lo bueno que ustedes tienen para ser como la otra persona? Probablemente no. Y esa es una elección, esa es una decisión súper importante que se toma a la hora de tener los talentos. Tienes 10 lugares, los 10 primeros. Entonces tú dices, ok, yo quiero ser, vamos a decir, yo soy Estela y quiero ser más como Gail. Entonces yo digo, ok, yo quiero ser más disciplinada, yo quiero ser más responsable, quiero ser, ajá, ¿cuáles de tus talentos estás dispuesta a dejar ir? Entonces ahí, ¿qué pasa? Empiezas a decir, no, yo no quiero dejar mi inclusión. No, yo no quiero dejar mi sociable. No, no, es que a mí me encanta este otro tema de talento. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo lo que yo llamo el novio aventurero y fiel. O sea, queremos lo mejor de todos los mundos. Y la verdad es que no es así. Aún así, la metáfora del novio aventurero y fiel es una que yo también uso. Esa la usamos en el trabajo, en mi último trabajo, digamos, formal y corporativo, que era cuando le pedíamos a la gente, se imagínense ustedes un Indiana Jones que se quiere quedar a ver películas todos los domingos y todo el fin de semana con cotufas y chocolate. Esa gente, ese nombre, ese novio Indiana Jones, o sea, va a salir a la aventura, va a salir. Entonces es como que me encanta eso, pero quiero que esté conmigo viendo televisión, que sea casero, que me cocine rico, pero que sea musculoso. Y entonces entonces tú dices, ya va, o sea, o come chatarra conmigo y se echan los domingos y los sábados.
Pero si el tipo es musculoso, probablemente no va a querer comer la comida chatarra, probablemente le va a gustar hacer ejercicio todo el día. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Por lo menos a las mujeres nos pasa mucho eso, que queremos todo. Quiero que me des la persona perfecta. Y la verdad es que, bueno, todos los que tenemos pareja sabemos, mi pareja tiene un defecto muy grande, así como nosotros. Yo también tengo, por ejemplo, yo soy súper desordenada. Y yo se lo dije a mi esposo, le dije, mira, tú estás dispuesto a lidiar con este desorden de vida de ser humano. Y entonces, claro, son elecciones conscientes. ¿Qué otras cosas sí te doy? Te doy estabilidad en esto, te doy crecimiento personal. Entonces, oye, mira, sí, lo asumo con el costo que esto trae. No pretendo que seas también ordenada, enfocada, porque volvemos a lo mismo. O sea, venimos de una sociedad donde tenemos que ser perfectos. Entonces, de ahí también viene mucho eso. Cuando nos quitamos esa expectativa absurda, empezamos a decir, me quedo con lo que tengo, te quiero con lo que tienes, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer de esto algo mucho mejor, porque ya mis expectativas no están en la estratosfera pensando que voy a tener aquí a la persona perfecta, porque no existe. Me encanta que lo mencionaste. Mencionaste algo sumamente importante, que es, o sea, no finjamos ser quienes no somos, porque se te va a caer el teatro a cualquier momento. Y muchas veces se cae cuando ya firmaste, cuando ya dijiste que sí, miércoles, y ya metiste las cuatro. Y de verdad que esto es una recomendación importante para todos los seres humanos. No pretendas ser lo que no sos. Porque yo puedo fingir ser responsable, llegar a tiempo, pero ¿cuánto me va a durar? Y tal vez el sueño de mi vida sea hacer eso, pero también aceptación radical, también no hay, no, es que yo soy responsable y el que me quiera querer así, que me no, no, o sea, sí, siempre tratando de seguir avanzando y mejorando y también la vida se trata de eso, ¿no? Pero realmente es no ser quienes no somos, porque o vamos a sufrir o vamos a hacer sufrir al otro también cuando descubra nuestra verdadera careta, ¿no? Entonces, eso que mencionaste, wow, sumamente importante. Y es desde el día uno ir, mira, y sin caer en ser, no sé, así soy yo y si me querés así, no, sino siendo honestos, ¿no? Y con esa compasión y con esa empatía de, mira, este es mi mayor defecto, o bueno, no tenés que ni decirlo, la gente se da cuenta, pero no fingirlo. Esa parte yo creo que nos va a ahorrar tiempo y nos va a evitar fracasos de relaciones, no sé. Súper importante las dos cosas. El número uno, y lo voy a decir en el que siempre tiene que pasar, no podemos someter a las personas a que se calen, entre comillas, como tú lo dijiste, y que bueno, mira, te calas que yo soy así y no, porque eso tampoco permite vivir en armonía. Una de las cosas que aprendemos en esta filosofía es a decir, ¿cómo logro que esto, por ejemplo, en mi caso, mi dispersión, no afecte o no entorpezca el desenvolvimiento del equipo? ¿Ok? Que es distinto a que ahora yo quiero que esto sea mi fortaleza. Son dos cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo suelo hacer conversaciones con mis equipos y les digo, mira, a veces yo me disperso con facilidad, lo tengo muy presente. De hecho, nos pasó al principio, antes de empezar a grabar el podcast, empezamos y yo les dije, muchachas, si no, nos vamos a quedar aquí hablando de la vida. Entonces, lo tengo consciente y me doy cuenta de que eso es así. Entonces, ahora de una manera más intencional, antes me podía pasar una hora y después de una hora, entonces mira todo el tiempo que perdimos, ahorita me reconozco por eso. Eso por un lado. Entonces, uno, gestionamos aquellas cosas que nosotros sabemos que pueden entorpecer la fluidez del equipo, ¿ok? No podemos someter a las personas a que te calas como yo soy. Okay. Y lo segundo, súper importante, es justamente la autenticidad. La autenticidad, y eso se puede aplicar a muchísimas de nuestras relaciones. La de pareja, que fue la que apuntó Estela, pero también está en una relación de sociedad, en una relación con nuestros hijos, en una relación con nuestros amigos, en una relación con un trabajo. De hecho, yo siempre pongo la metáfora de, bueno, no es una metáfora, es una situación súper cotidiana. Yo trabajé en recursos humanos. Y en recursos humanos, los currículos muchas veces, cuando tú estás revisándolos para
contratar nuevas personas, los currículos parecieran hechos en churros, en masa, uno tras otro, son igualitos. Sé trabajar bajo presión, soy buen líder de equipo, mi defecto es que soy demasiado responsable y perfeccionista, entonces, hola, sí, soy un techado de virtudes. Entonces yo digo, ¿y qué pasa? Que entonces cuando tú contratas a la persona y esa persona te cayó a mentiras, porque no lo voy a romantizar, te cayó a mentiras, o sea, tú le caíste a mentiras a tu empleador y le dijiste una cantidad de cosas que tú no tienes, entonces, ¿qué hace el empleador? A los 2, 3 meses empieza a decirte, ajá, ¿dónde está el liderazgo? Y ajá, ¿dónde está la responsabilidad? Y ajá, ¿dónde está el perfeccionismo? Y ajá, y entonces tú empiezas a decir, esta gente sí es intensa, porque esta gente no me acepta como soy, no sé qué, no sé qué. Entonces, ya va, pero ¿quién empezó sin la autenticidad? Entonces, me pasó en estos días, de hecho, una amiga que me dice, wow, tengo miedo porque ella le cuesta mucho el liderazgo. Y entonces yo le dije, si vas a ir a esta entrevista, sé lo más auténtica que puedas. Di la verdad. Di siempre la verdad. Hola, yo soy muy talentosa en ejecución, por ende, yo voy a garantizar que los procesos se hagan bien. Estoy aprendiendo a desarrollar mi liderazgo. O sea, di la verdad. Porque entonces el empleador va a decir, yo te tomo con todo lo que tú me estás diciendo. Y muy probablemente diremos, bueno, como yo te ayudo, desde el enfoque tradicional nuevamente, porque ya sabemos que así se tratan las empresas. Y bueno, más allá, más acá, lo importante es que tú no estás engañando y que, o sea, esa relación va a durar mucho más, que al final es lo que queremos. O sea, si yo estoy buscando un empleo, no es para durar 2, 3 meses, es un empleo para yo durar mucho más tiempo. Si estoy buscando una pareja al año, es porque probablemente la quiero para toda mi vida. Si estoy buscando un nuevo amigo, no es así mientras vivo en esta ciudad. Se supone que queremos más que eso, ¿no? Entonces, de esta aceptación radical es de donde parten las relaciones saludables y duraderas. Esa es mi principal invitación siempre desde talento. Soy tímida eh, y al mismo tiempo voy a intimar muchísimo en esta relación y seremos grandes amigas. Por ejemplo, está bien, lo tomo. Entonces, y yo, de hecho, eso siempre lo digo con mis amigos. Tú sabías cómo soy, aquí no hay engaño, usted lo aceptó desde el principio, esto está en el contrato. Entonces, y ojo, y así me dicen ellos de vuelta. Y es la verdad, eso estaba en el contrato y te quiero así. No quiero que cambies nunca. A veces cuando yo, sí me ha pasado, que a veces me pongo como muy intensa y como que hay algo que no me cuadra y le digo, y por favor no cambies, no quiero que cambies. Solamente que necesito que le demos orden a esto y podamos cumplir el objetivo. No lo hagas como yo, hazlo como tú. Logremos el objetivo. Buenísimo, Laila. Entonces, Laila, explicarnos un poquito, porque hemos hablado del talento y de enfocarnos en lo que somos buenos y que eso es lo que realmente nos va a llevar a nuestra propia definición de éxito. Pero entonces, ¿cómo nos referimos a las debilidades? ¿Qué son las debilidades? Bueno, según Gallup o según el mundo, porque es Según distinto. Carlos. Según el mundo, voy a empezar por el mundo para que no digan que yo estoy loca y que yo no sé de lo que estoy hablando. Dale. Según el mundo, las debilidades son aquellas cosas que tú tienes que cambiar y que están mal en ti. Sobre todo las que están mal en ti. Por ejemplo, en mi caso, mi dispersión, mi desenfoque, mi tal. Para Gallup, y esto para mí fue revelador, se los juro por Dios. Yo decía, no puedo creer esto. Para Gallup, una debilidad es un talento dominante. Dominantes son los que están entre tus primeros 10 o 12. Un talento dominante que no has logrado desarrollar y que te está impidiendo el éxito. Por ejemplo, vuelvo a mi tema maximizador, que como les decía, que es que lo bueno me gusta que se haga mejor. Y eso es algo, eso es un drive muy natural en mí. Al mismo tiempo, cuando yo no estaba consciente de este drive, yo trabajaba en un departamento de publicidad, bueno, comunicaciones internas, pero una de las partes que yo supervisaba era publicidad. Entonces a mí me traían un arte y yo lo revisaba no sé cuántas veces, en verdad pierdo la cuenta. ¿Y qué hacía yo? Lo revisaba 1, 2, 3, y entonces siempre tenía un cambio, siempre había algo que se podía hacer mejor, siempre, siempre, siempre. ¿Y qué pasaba? Esto lo confieso y me da un poco de vergüenza. Uno, atormentaba a los diseñadores, me odiaban infinito, porque decían, esta mujer no se le puede complacer jamás. O sea, siempre tiene algo que decir.
Lo segundo, hacía que las cosas no salieran a tiempo, porque siempre se podía hacer mejor. Entonces, esas eran cosas que a mí, yo no me daba cuenta de que yo estaba entorpeciendo el logro del equipo desde una buena intención, porque en verdad, además de ser un instinto, yo estaba buscando que fuese mejor. Pero es que además, y lo tercero, es que a veces me pasaba que yo decía, pon este círculo aquí abajo y pones esta foto aquí, y después venía 3 cambios después y volvía a poner la cuestión como estaba en original. Y entonces me pasaba que entonces, claro, me odiaban más porque decían, esta mujer está loca. O sea, primero me dice que lo ponga aquí, de 4 cambios más allá me dice que está bien allá. Entonces, bueno, después de una intervención muy merecida que tuve, me dijeron, vas a tener una cantidad limitada de cambios, 3, 4 cambios, y me decían, escoge sabiamente. Y eso, aun cuando fue un episodio doloroso, porque en verdad lo fue, aprendí. Aprendí y dije, ok, mi foco, porque además el maximizador no le gusta invertir en cosas pequeñas. Un maximizador es un inversionista. El maximizador le dice, yo quiero invertir un esfuerzo aquí y quiero que ese esfuerzo se vea grandiosamente multiplicado. Cuando yo me quedo en los detallitos chiquiticos, el puntico, la comita, la cosita, ya mi impacto, o sea, ya yo lo que estoy invirtiendo para el resultado que voy a obtener ni siquiera tiene sentido. Además de que entorpezco el trabajo. Entonces, eso es una debilidad. ¿Por qué es una debilidad? Porque no me está permitiendo que el equipo se desplace hacia un objetivo o hacia el logro. Entonces, en lugar de pensar, por ejemplo, que mi dispersión, yo lo que digo es, mi perfeccionismo, que es lo más crudo de mi instinto, lo más natural, lo más salvaje de mi instinto, me está impidiendo lograr el éxito. Eso para Gallup es una debilidad. Cuando yo aprendí eso, obviamente, mi mundo cambió y dije, oh, y ahí es cuando tú entiendes que más allá de enfocarte en tus temas menores, que es lo que Gallup llama los últimos 5, tú te tienes que enfocar en tus primeros 10, porque los primeros 10 seguramente tienes muchísimos en debilidad y ni siquiera has logrado llevarlos a fortaleza. Entonces, cuando tú te enfocas ahí, la magia empieza a ocurrir. En lugar de estar pensando en los que son menores que no te van a fluir naturalmente. De hecho, a mí me encanta una frase de Sigmund Freud que dice que de tus mayores vulnerabilidades nacen tus más grandes fortalezas. Y ahí es donde está la magia de todo esto. Ustedes no lo están viendo, pero Estela dice que sí con la cabeza, obviamente, porque Estela es psicóloga y, por supuesto, vio a Freud en la carrera y sabe que lo que yo estoy diciendo es. Y eso me pareció súper interesante porque ahí todo hizo clic. Y yo dije, claro, es que esto es lo que realmente, estas han sido las etiquetas realmente más dolorosas de mi vida. Eres tan perfeccionista que no se puede avanzar contigo. La dispersión no venía de la lista de tareas y de no, mi dispersión viene de mi idear y de mi creatividad que no agarra, digamos, una sola idea y la desarrolla y saca lo mejor de ella. A veces mi positivismo, que es el tóxico, que es como que tranquila, fingimos demencia, no importa nada, todo va a estar bien. Y así una cantidad de cosas que es como lo que llaman en la calle las luces y las sombras de los talentos. Pero no tiene que ver con los que están en los últimos, tiene que ver con los que están en los primeros. Y esas vulnerabilidades son las que le dan paso a esas etiquetas tan dolorosas que tenemos. Y cuando empezamos a trabajar eso, ¡boom! Ahí es cuando empiezan a salir esas mayores fortalezas. Y eso es lo que le ha sentido a esa frase de Freud, que amo y que yo creo que esa es una frase que yo me tatuaría, ahorita que lo pienso. Eso de que tus sombras, tus etiquetas es parte de tu talento en bruto, tu diamante en bruto, fue otro aha moment para mí descubriendo y reconciliándome con los talentos. Laila, comentanos por favor, porque la audiencia debe estar así chispeando. Quiero cómo saber, cómo identificar mis talentos y así rápido, de forma general, si nos puedes comentar cuáles son esas 5 pistas de talento. Ok, hay dos maneras en las que ustedes pueden identificar sus temas. La primera es comprando el test de Gallup, que cuesta $50 en Estados Unidos, y ustedes se van a hacer ese test en media hora o 45 minutos, y Gallup les va a decir, hola, estos son tus 34 temas, listo, gracias, oh, qué maravilla, buenísimo. Mi experiencia dice
y en esto voy a ser 100% sincera, si ustedes solo hacen el test y no le dedican tiempo a entender esto, muy probablemente este test va a terminar engavetado, a ustedes se les va a olvidar eso y ustedes van a seguir con su vida. Y esto es uno de los, digamos, mensajes que estoy trabajando mucho últimamente desde mi marca personal, porque me he dado cuenta que esto pasa muchísimo. O sea, la gente como que va muy entusiasmada a hacer esto y después dice, ay, ¿qué hago con esto ahora? O sea, tengo el mapa, que es lo que yo siempre digo, esto es tener un mapa, pero si tú no sabes leer un mapa y tienes que ir de una ciudad a otra, o sea, estamos en el mundo de los GPS, ¿no? Pero hace 10, 15, 20 años, si tú no sabías leer un mapa, no había manera de que tú pudieses llegar a otra ciudad, porque a menos que tuvieses un vaquiano, una persona, digamos, conocedora de la zona. Entonces, eso es lo primero. Pero sí, ustedes se pueden hacer el test, leer y estudiar muchísimo. Hay muchos recursos gratuitos en YouTube. Pueden meterse en la página de Gallup y pueden aprender un poco con eso. Esa es una manera. La otra manera es un poco más intuitiva y de hecho es la que yo siempre recomiendo porque otra de las cosas que me pasa muchísimo, que la gente se hace el test y después dice, yo no soy este tema de talento. O este que me salió a 31, en realidad yo pienso que es el número 5, porque yo soy muy empática con las personas y entonces, como me van a decir que empatía es mi 31, ¿sabes? ¿Qué me estás queriendo decir? Entonces, o me salió competitivo de primero, no, yo no soy competitiva, cero competitiva. Nunca jamás me pasa. Miren, yo he tenido tengo tantas historias que contar de coaches que o se divorcian con los temas o no se identifican. ¿Y por qué pasa esto? Porque no hay un proceso de introspección. Es muy necesario, porque nuevamente, esto es algo que hemos hecho de manera intuitiva toda la vida. Esto está en nuestro inconsciente. Entonces, siempre recomiendo empezar por el segundo método, que es el que les voy a decir a continuación. Este método se llama las 5 pistas del talento, que las estableció Gallup. De hecho, son las que le dan razón y sentido, porque antes de que hubiese un examen, lo que hacían eran entrevistas a las personas. Entonces, esto se basa, como les digo, en 5 pistas. La primera pista se llama anhelo. Anhelo tiene que ver con lo más instintivo que nosotros tenemos y con nuestra infancia en alguna medida. ¿De qué se trata instinto? Perdón, anhelo. Anhelo se trata de aquellas cosas que nosotros hacemos de manera muy instintiva, sin darnos cuenta, sin pensarlo demasiado. Esas actividades a las que siempre terminamos de alguna manera. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de la fiesta. En una fiesta, ¿qué es lo que normal? ¿Se acuerdan cuando íbamos a fiesta? Ya me olvidé cómo era eso. En una fiesta, normalmente, ¿qué es lo que tú terminas haciendo? No importa de quién sea la fiesta. Tú eres la persona que siempre termina fregando los platos. Tú eres la persona que te aseguras de que todas las personas sean parte. Tú eres el alma de la fiesta. Tú eres el que va en el medio de la pista. Tú eres el que va de grupito en grupito. Tú eres el que recibe a la gente. Tú eres el que busca a tu mejor amigo y te metes en una esquinita y cuchicheas. Así se le dice en Venezuela, pero es como Sí, quedarte en nosotros una. también. Ajá. Ajá, te quedas hablando con esa persona toda la noche. O tú eres el que, por ejemplo, esto es algo que a mí también me pasa. Yo siempre me doy cuenta de quién está solo. Y yo naturalmente tiendo a acercarme a esa persona porque no me gusta que nadie se quede por fuera o que alguien se sienta excluido. Me mata. Esa es una de mis pistas de talentos de mis, por lo menos de primeros días. Me doy cuenta y es algo que, ojo, antes yo no entendía, nuevamente, como las personas no se dan cuenta de eso, ahora entiendo que eso es parte de mi superpoder. O sea, es como un escáner que digo, ping, aquí hay una persona que se siente excluida y me acerco. Compartimos ese superpoder. Definitivamente. Bueno, pero no me quiero adentrar porque ya saben que pierdo el foco. Entonces, ese es uno. El otro lo pueden explorar a través de la infancia. Este a mí me gusta muchísimo también. Y ahorita que yo tengo hijas pequeñas, lo veo claramente. Por ejemplo, mi hija mayor es muy competitiva, súper competitiva. Ella quiere serla. Y eso es algo que heredó del lado de mi esposo, porque de verdad de mi lado no lo heredo. Ese es mi tema 34. O sea, yo no nací ese día. Y gracias a talentos, ahora no trato de quitarle eso. Porque en otro momento de mi vida yo le hubiese dicho, hija, eso está mal. Sí, aquí hay algún competitivo que me esté escuchando. Seguramente, ¿sabes? Estas son las frases que pueden matar a un competitivo. Lo importante no es ganar, lo importante es divertirse y compartir. El objetivo no es ganar, vamos a pasarla bien. Usted le dice eso a un competitivo y eso es como que si le rajaran el alma en dos. Entonces, yo, claro, como mi objetivo siempre ha sido divertirme, pasarla bien y nunca jamás ganar.
De hecho, puedo decir que las veces que yo he intentado ganar, o sea, que me pongo el objetivo de ganar, adivinen qué pasa, siempre pierdo. Cuando yo decido pasarla bien, divertirme, que de hecho es positivo, que es mi quinto tema de talento, puede que gane. Y si no gano, no pasa nada, porque mi objetivo era pasarla bien. Pero no tiene que ver con mi drive. Entonces, imagínense mi hija que siempre dice, yo quiero ser la número uno, yo quiero que a mí me sirvan primero, yo quiero ser la mejor, yo quiero ganar, no soporta que su hermana gane o que termine la tarea primero que ella. O sea, eso es algo que le detona. Y ella está en lo más instintivo del talento todavía porque es una niña. Entonces, ha sido un desafío para mí porque, por supuesto, yo le digo a mi esposo, o sea, tú te tienes que encargar de esto porque él, o sea, el culpable, y le voy a poner, y nos vamos a reír, ¿no? Y le digo, el Esto fue culpable de obra tuya. esto viene de tu lado, esto no viene del mío. Entonces nos reímos de esto. Y de hecho he aprendido mucho con él a entender la mentalidad competitiva. Porque mi esposo, además, él decía, yo no soy competitivo, nosotros tenemos el maximizador de número uno, los dos. Él decía, es que a mí me gusta que lo bueno se haga mejor y me gusta romper los estándares. Y al mismo tiempo, todo el mundo de afuera le decía, Jesús, eres demasiado competitivo, acéptalo por favor. Ese es su tema número 7. Y de verdad lo vive con mucha intensidad. Entonces me ha ayudado a poder canalizar a mi hija. Entonces en la infancia tú puedes ver con mucha claridad lo más instintivo en el niño. Mi hija, así como es competitiva, es inclusiva, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto es algo que a mí me encanta de ella. Por ejemplo, el otro día, mi segunda hija es como muy cariñosa, es muy cuchi, y al mismo tiempo, en un momento donde no quiere nada con nadie. Y yo ves, ay, mía, me siento triste porque no me quieres abrazar. Y ella me dice, no te quiero abrazar. Mi hija, esta, la competitiva, que es Miranda la mayor, escucha eso y sale corriendo donde esté y me dice, mamá, yo sí te quiero dar un abrazo. Y ella me da el abrazo. Y eso es algo, dime tú, Estela, que eres talentosa en inclusión, si eso no es algo que haría una persona talentosa en inclusión. Entonces es súper interesante porque ahora, claro, como yo tengo el conocimiento, yo lo veo, yo digo, Dios mío, qué belleza, qué regalo tan hermoso. Entonces, vuelvan a su infancia. Hay muchas cosas que para ustedes, evidentemente, no van a ser explícitas, porque para ustedes serían maneras natural de pensar, sentir o comportarse. Aún así, sus adultos o quizás, bueno, los cuidadores u otras personas pueden haber sido de su edad, les pueden dar muchas pistas de qué cosas los hacían a ustedes diferentes. A mí me pasó una vez que yo publiqué en mis redes sociales una foto de cuando era niña y una persona me dijo, eh, siempre fuiste una líder o siempre, o algo así, pero me habló de la palabra de liderazgo y yo dije, wow, o sea, yo nunca me sentí una líder cuando era pequeña. Tenía ganas, pero nunca sentía que lo lograba. Y miren cómo, perdón, qué interesante. Otra persona que ni siquiera se lo pregunté me dijo, esa era como una de las características que yo. Y hubo otro que me escribió en ese post también, me dijo, wow, tú siempre que te encantaba tanto la ortografía, la redacción y siempre escribías tan bien, que para mí eso refiere a mi maximizador indiscutiblemente. Entonces, fíjense qué bonito. Entonces, mi recomendación, pregúntense de sus entornos laborales, qué es lo que más me gusta hacer en el día a día, qué es lo que yo más disfruto en mi casa, con la gente, qué es lo que yo siempre termino haciendo de alguna manera. ¿Ok? Y con el lado de la infancia, pregunten a esas personas de la infancia qué cosas les gustaba hacer a ustedes, qué les gustaba hacer en sus cumpleaños, qué juguetes les gustaba, a qué jugaban cuando era pequeño. Por ejemplo, ¿qué hacían con el juguete? ¿Son esos niños que desarmaban el juguete para ver cómo funcionaba o les gustaba que se quedara impecable o lo usaban para compartir con otro niño? Esa es una de las pistas súper importantes, tanto infancia como instinto. Entonces, la segunda pista de talento se llama aprendizaje acelerado. Esto tiene que ver con aquellas materias que tanto en el colegio, en la universidad, en un diplomado, en un curso que tú has hecho, han sido muy fáciles para ti, ¿ok? Que tú dices, wow, esto lo aprendí demasiado fácil y muchas veces pasa que te das cuenta que para otras personas no es tan fácil como para ti. Aún así, tú puedes decir, oye, me fue muy sencillo aprender. La tercera pista se llama flow o fluidez, esta viene del doctor, no lo puedo decir, es como Mihaly Csikszentmihalyi, algo así, no lo sé, muchachas, discúlpenme, pero el flow o fluidez tiene que ver con aquellas actividades que te hacen disfrutar tanto lo que estás haciendo, ser productivo, entregar un trabajo de calidad sin que el tiempo sea un factor relevante. Por ejemplo,
wow, estaba disfrutando tanto hacer este podcast que se me fue el tiempo y no me di cuenta. Entrego un producto de muchísima calidad y el tiempo pasó y yo no me di cuenta porque estaba en pleno flow, en disfrute. Sí. Ok, la cuarta pista de talento se llama Destellos de Excelencia. Este me encanta porque este es uno que, bueno, para mí todos son clave, pero este en verdad lo reconozco, este es mi favorito. Destellos de excelencia tiene que ver con aquellos momentos donde tú misma te sorprendes o tú mismo de tu propio desempeño. Que tú dices, wow, ¿cómo yo logré este mensaje, convencer a este cliente, resolver este caso, de cualquier cosa que tú digas, wow? O cuando otras personas se acercan y te dicen, ¿cómo haces para? Por ejemplo, una mamá cuando le dicen, ¿cómo haces para tener tanto tiempo? A un gerente le dicen cómo tú supiste que esto que nadie se imaginó iba a pasar, o como tú, o sea, pueden ser muchísimas cosas, pero siempre que ustedes se descubran preguntándole a otra persona cómo lo lograste, o que a ustedes le pregunten cómo tú lo lograste, seguro, 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 estamos ante esta pista de talento que se llama Destellos de Excelencia. Adicional a lo que dice Gallup, yo, en mi andar, una de las cosas que he descubierto, siempre que las personas digan, no tengo la menor idea, más seguro es que esto sea una pista de talento. Porque no es que tú llegaste y para convencer al cliente tú dijiste, ok, paso número uno, voy a agarrar y le voy a decir y le voy a argumentar de esta manera. No, o sea, eso es algo que surgió como fueron dándose las circunstancias. Y por eso es que la gente se asombra, porque decían, wow, o sea, ¿cómo lo hiciste? Entonces tú dices, no lo sé. Seguro, eso es una pista de talento. Y la quinta, esta es también muy importante, se llama satisfacción. Y yo lo llamo el efecto tobogán. Venezuela, el tobogán es un lugar donde tú te subes por unas escaleras y te lanzas por una pendiente, que es muy divertido. Eso está en todos los parques y a los niños les encanta el tobogán. Entonces, el efecto tobogán es que cuando tú terminas de hacer esa actividad, tú haces como hace un niño cuando se lanza por un tobogán y le gusta, que es lo que dice, vamos a hacerlo otra vez. Entonces, para tú saber cuáles son tus talentos, tú lo que vas a hacer es que tú vas a buscar una historia del pasado donde tú hayas sido exitoso o exitosa, donde tú hayas sentido que ese logro fue muy importante en tu carrera profesional, en tu historia de vida, en lo que tú quieras. Entonces tú vas a empezar a recordar qué cosas hiciste tú, o sea, como que a escribirlo lo máximo que tú puedas. Y es importante, el logro debe cumplir con las 5 pistas de talento. Por ejemplo, si este logro no es algo que te genera satisfacción, es decir, no te genera el efecto tobogán, probablemente no pusiste todos tus temas de talento ahí. De hecho, eso una vez me pasó con una coachee que hicimos el ejercicio y al final yo le digo, ¿por qué no siento? ¿Por qué no percibo que hay gozo o disfrute? ¿Tú volverías a hacer esto? Y esa coachee me dice, no, definitivamente yo no lo volvería a hacer. Yo le dije, entonces Me esa historia suena del logro, similar esa historia. ¿te suena? Entonces yo le dije, ¿por qué entonces, o sea, qué pasó aquí si no hay efecto tobogán? Si tú no me dices ahorita, quiero salir corriendo a hacer esto otra vez, entonces ahí probablemente no están todas tus pistas de talento. O sea, te tiene que cumplir. Porque recuerden que lo mejor que tiene talentos es que tú lo vas a hacer en fluidez, que vas a disfrutar y que lo puedes mantener el 100% de las veces. Si tú no tienes el efecto tobogán, no lo vas a querer repetir. Por ende, es algo que no puedes mantener el 100% de las veces. Por ende, seguramente lo hiciste en algunos casos apoyándote en algunos de tus talentos y muy probablemente también te fuiste a tratar de ser algo que no eras. Entonces, ese es uno al que yo siempre le pongo hincapié, satisfacción. Bueno, y ojo, todos. Tiene que haber habido destellos de excelencia, pero los otros 4 es como más fácil, lo aprendí rápido. El instinto quizás no lo descubres tanto, el fluidez te puedes hacer la loca, pero satisfacción, seguro. Esa es una pregunta. De hecho, cuando vayan a sesión conmigo, van a saber, esa siempre la voy a preguntar. ¿Lo volverías a hacer ahorita? Si yo te digo, vamos a ejecutar ese proyecto otra vez, ¿me dirías que sí? Si medio titubeas, no. Vamos a buscar otro lado. La saquemos un segundo podcast. Sí, totalmente, totalmente. Que aquí yo lo veo claramente. O sea, cuando tú dices, lo haría otra vez este proyecto,
es porque cada una lo está haciendo desde lo mejor que tiene para dar. Por eso es que lo pueden sostener el 100% de las veces. Porque ninguna le está pidiendo a la otra, por ejemplo, no le estamos pidiendo a Estela, sé disciplinada, hazlo no sé qué, no, le estamos diciendo, fluye, sea amigable, asegúrate que la gente se siente incluida. Gail, tú tienes que hacer que esto siempre pase, no sé qué. Entonces, claro, cada una está en su zona de genialidad. Entonces, ¿por qué no lo volvería a hacer si me gusta tanto, si lo disfruto, si ahí está mi instinto? Esto es bellísimo. Me encanta esa palabra, zona de genialidad. ¡Wow! Esa palabra, de hecho, esa frase no es mía, es de otro coach de talentos que no recuerdo quién es, pero me pareció espectacular. Y él dice, tus temas dominantes son tu zona de genialidad. Y eso, claro, cuando tú dices genialidad, por supuesto, conectas con tu propia grandeza. Entonces dices, wow, yo también puedo ser un genio. Y es un genio diferente y un genio al fin. Mil gracias, Laila, de verdad que gracias por enseñarnos a reconciliar con nuestros talentos, con nuestros superpoderes. Personalmente, a mí me cambió la vida de cómo disfrutarme, aceptarme, y definitivamente yo no negocio ni medio talento, porque uno, entiendo que dejaría de ser Gail, y me encanta ser Gail, ya lo acepto, lo vivo, y, y que realmente tengo superpoderes, que tengo harto para aportarle donde vaya, el grupo, corporación, familia, donde sea. Y también me abrí a reconocer, aceptar y solicitar esos talentos que son mis menores. Gracias, Laila. Espero que nuestra audiencia haya conectado con la importancia de reconectarnos con nuestros talentos, de que si activamos con esto que vinimos de nacimiento, nos reconocemos como seres únicos e irrepetibles, de verdad que va a ser una vía directa, es como agarrar la autopista hacia el éxito. Muchas gracias, Laila, te agradecemos por tan increíble información, por tu tiempo, por tu buena onda y por quien sos. Gracias, gracias, gracias. Tan bellas, gracias a ustedes. Y para todos, antes de irme, solamente les quería decir y honrar el nombre de este podcast que me fascina. Nos invito a darnos el permiso a vivir desde nuestra mayor autenticidad, a lograr desde lo mejor que tenemos para dar y de empezar a reconciliarnos con lo que tenemos somos maravillosos. Tenemos una zona de genialidad increíble, tenemos muchísimo para dar y lo que no tenemos lo podemos complementar. Esto se trata de buscar qué sí tenemos y con lo que sí tenemos, qué podemos lograr. Que les juro, es muchísimo. Y eso lo he visto, mis ojos han tenido el privilegio de ver cosas bellísimas, transformaciones hermosas, justamente cuando las personas te dan el permiso de decir, déjame ver qué hay aquí para mí y voy a desarrollar esto lo mejor que yo pueda hasta lograr ese rol o esa meta tan anhelada que yo tengo. Así que gracias a ustedes por darme este espacio en este lugar tan, tan querido para mí, este podcast que lo vine a hacer de alguna manera y me siento muy vinculada emocionalmente a él, así que muchísimas gracias por invitarme. Laila, y también invitamos a nuestra audiencia a seguirte. Sé que tienes tus cursos, ya no alcanzamos a la segunda edición, pero vamos a estar todos atentos para la tercera y recomendar 100%. Laila ha sido nuestra coach de talentos, de fortaleza. Así de primera mano la recomendamos, y quien quiera trabajar en esto, por favor no dude en contactarla. Sí, la encuentran a Laila en su Instagram, pueden contactarla ahí, la encuentran como Laila Fuenmayor. No lo duden, si están interesados a pulir ese diamante con el que todos nacemos, creo que esta es una maravillosa manera de empezar a conocernos. Y sabiendo quiénes somos, de verdad que nos haría la vida más fácil y mucho más feliz. Muchas gracias a todos. Gracias. Besos. Chao. Chao.